En este silloncito tan cómodo en el que estamos, porque tenemos entrevistados, tenemos visita en el piso. Estamos con Bruno Bazán, que es activista de los derechos LGTBIQ+. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, muchas gracias. Ahora decimos Ujú. activista de los derechos humanos, de Acá la muy comunidad feliz. Me parece espectacular. Perdón por No, el no, está error, bien. siempre está buena la corrección. Día importante hoy, Día Internacional del Orgullo. Ayer Van a también tener nos un mandaron la orgulloso, entrega, le orgulloso. damos al ¿Cómo guión a es esto? Martín y Contame. En la presento al Plaza San entrevistado Martín de San Miguel que de lo Tucumán a corregí. las 6 Pobre de la Martín, tarde, hay de que 6 matar a a la 9, muerte. 9 y media. Nos juntamos en una olla popular. Hay varias consignas. Desde hace muchos años en Argentina se viene haciendo Se juntan, revuelves el concentraciones o guis. marchas por los casos de travesticidio en la provincia y en el país. Y en este caso, con esa misma consigna y otras más, le sumamos una olla popular, entendiendo el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? No, por supuesto. La comunidad de la diversidad o comunidad LGBTI, como quieran llamarle, siempre son muy confusos los nombres para muchas personas. Somos parte del pueblo Por argentino y supuesto. como todo el mundo estamos viviendo una situación difícil. El recorte en las políticas alimentarias del gobierno nacional impactan directamente en la comunidad, sobre todo en la comunidad travesti y trans, que habían sido por primera vez hace pocos años beneficiarias de, por ejemplo, los planes sociales, de los alimentos para poder llegar a fin de mes, y ahora no lo están siendo y tienen como único ingreso, en muchísimos casos, la prostitución. Claro. Hay una postura particular del gobierno que para algunos les suena muy bonito, que es igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, no hay que hacer diferencias. Y con eso se niega lo que algunas leyes han promovido, ¿no? De algunos beneficios, en realidad es darle un impulso a aquellos sectores que la sociedad los viene marginando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lidias con esas declaraciones? Mira, estamos en un momento en el que el gobierno nacional no solamente niega, sino que ignora por completo las particularidades de las personas que están en situaciones vulnerables, en infancia, en adolescencia, en el trabajo informal, y sobre todo con la feminista y con la diversidad. Forma parte como de un entramado de la derecha internacional. Ujú. Hay una negación y se nos usa mucho como chivo expiatorio. Hay muchos rumores. Por ejemplo, en algún momento se corría el rumor de que cualquier persona trans recibía un sueldo, era ñoqui por ser trans, algo que nunca pasó. Lo que hubo en el país es una ley de cupo laboral, travesti trans, para el sector público, que lo que pedía era que el 1% de la planta de trabajadores y trabajadoras sea de la comunidad trans. Entendiendo esto, ¿no? Que las personas trans históricamente discriminadas no aparecen en los espacios formales de trabajo y sí están en la noche, sí Claro. están en el trabajo sexual barra prostitución, y que eso es necesario. En las democracias del mundo, las políticas afirmativas en diversidad son los mismos tipos de políticas que, por ejemplo, se usaron en Estados Unidos con el caso de la comunidad afro. Claro. Si vos tenías una comunidad históricamente discriminada y excluida, necesitas, por lo menos por un tiempo de la historia, tener políticas afirmativas para lograr una igualdad. La igualdad no se da porque alguien la declare. La igualdad se da cuando todas las personas tienen acceso a vivienda, a trabajo y a comida, sobre todo. Claro, sería muy bonito tener un mundo justo y no necesitarlas, pero son necesarias. Sí, y además en esta cosa de que hoy se celebra el aniversario de Stonewall, la primera revuelta en Estados Unidos de Sí. la comunidad contra la policía, que hace lo mismo que hacía la policía acá, que es racia, ir a entrar a los bares, a los boliches, a meter presa a gente solamente Sí. por ser gay o por ser trans. Es importante ver que en casi 60 años que han pasado de esa revuelta ha habido avances, y que muchas de las leyes, por ejemplo la ley de cupo, podrían dejar de existir si se cumplen. Si cumplimos durante un par de décadas el acceso al empleo de las personas trans, que las personas no se horroricen cuando vean en el médico, en mesa de entrada de cualquier oficina a personas travestis, y que haya una inclusión real, esas leyes dejan de tener efecto. Pero todavía no se llegó ni siquiera a implementar del Claro. todo esa ley. En Tucumán no se implementó. Hay algunas personas trans que llegaron a algunos puestos de trabajo y que ya por la baja de presupuesto y por la eliminación de las políticas públicas con perspectiva de diversidad quedaron de nuevo en la calle. Claro. Ahora, vamos a ser honestos, ¿no? Porque había un gobierno que había creado un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, venía como parte de una extensión de otro gobierno que había impulsado leyes como el matrimonio Sí. igualitario y demás. Ahora, había quienes dentro de la campaña política o por un contexto particular también levantaban la bandera, pero no había un compromiso real, no era sumar un poroto para Sí. una elección. Fueron los primeros que después dijeron, bueno, che, no hay más perspectiva de género. Sí, yo creo que estamos en un retroceso en diversidad absoluto.
porque también cómo se ve desde la política, desde los políticos, a la diversidad, generalmente vinculado con la marcha del orgullo, con el color, con la fiesta. Entonces, en el momento en el que había un ministerio y una propuesta de política pública, estaban todos sacándose la foto con algún artista trans, con algún artista drag, y ahora ya no. Y la realidad es que a pesar de todo eso, las necesidades son urgentes. Y a eso me parece que es la contracara, la realidad es la contracara de cualquier discurso político que quieran hacer. Es decir, mirá, hay hambre, hay necesidades, no hay trabajo, y la violencia sigue. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y a ver efectivamente cómo se maneja la ciudad, la mayoría de las travestis y trans están en la noche y no en el día. Y eso no es gratuito. Y no es porque sí, es porque hay una comunidad que todavía sigue mirando, insultando, discriminando, burlándose. Entonces, sí es necesario. La experiencia del ministerio ha sido una experiencia que ha tenido 4 años de duración, era uno de los ministerios con menos presupuesto que tenía de la totalidad del ministerio, y ha generado algunos programas que hoy en día ya los cerraron. El programa Acompañar, por ejemplo, que era para que las personas víctimas de violencia puedan tener durante 6 meses un subsidio y un acompañamiento terapéutico, de trabajo social, para que puedas salir de situación de violencia, ya no está. Claro. Entonces, hoy en día caen en situaciones de violencia y no tienen a dónde recurrir, el Estado no está para dar respuesta. Y no solamente el ministerio, ¿no? Porque lo habían bajado a Secretaría, se habían descontinuado algunos programas, hoy directamente no va a existir más. Cerraron todo y eso también impactó en las provincias, porque la jerarquización del área de género y diversidad en Nación hizo que en las provincias también se adecúen las áreas provinciales. En la provincia, por ejemplo, desde que asumió Jaldo, volvió a ser Secretaría de la Mujer y no tiene área de diversidad. En el Ministerio de Educación tampoco está el programa de Educación Sexual Integral. Y ahí está la pregunta de decir, bueno, ¿cómo pensamos que como sociedad vamos a evolucionar y vamos a dejar de discriminar si no hay políticas desde el Estado que estén acompañando eso? Porque se trata mucho de encontrarnos, de que las personas que tienen algún miedo o alguna cosa, prejuicio, puedan encontrarse, capacitarse y tener otra mirada. Porque se trata de la inclusión, no se trata ni de privilegio, ni de darle más, ni nada, sino simplemente de que no sea violento para las personas transitar. Y en Tucumán particularmente nos pasa esto de que históricamente, antes de la ley de matrimonio igualitario, antes de la ley de identidad de género, las personas que podían, que eran gay, lesbianas o trans, se iban de la provincia. Se iban a Buenos Aires, se iban a otro país. Personas clase media alta, se iban. Que tienen recursos, digamos. Claro, pero porque uno necesita vivir sin estar todo el tiempo teniendo la mirada del vecino, el prejuicio. Antes, yo ya soy de una generación antes de la ley de matrimonio igualitario, que no podías ir a un bar y darte un beso o estar de la mano con tu pareja porque te corrían. Fue una situación, eso ha avanzado, pero no avanzó en la realidad de las personas que menos tienen. Y por eso es como la necesidad de juntarnos, hacer una olla popular y volver a apostar a que la comunidad y la política es importante para generar respuesta. En este momento en el que dicen que la política no sirve, que todo es corrupción. Bueno, habrá corrupción y habrá que ver dónde está, pero claramente en la diversidad no hay, porque donde hay corrupción hay plata, y acá plata no hay. Bueno, qué paradójico el pensamiento de los ultraderechistas, ¿no? Porque por un lado te promueven la libertad, y uno entiende la libertad, está la libre elección del destino de vida que cada uno quiere tener, pero por otro lado te dicen, si vas fuera de la norma heterosexual, sos un enfermo. La verdad que, primero que es agresivo, y segundo que es contradictorio. Sí, y a eso hay incluso muchos estudios sobre eso. Eso no es liberalismo. El liberalismo, como corriente filosófica, propone eso de la libertad de las personas para el proyecto de vida, llevarlo adelante sin violencia. Y la realidad es que con la idea de la libertad lo que se está haciendo es promoviendo ideas conservadoras, ultraconservadoras, que no solamente afectan a la comunidad LGBT, a la diversidad, sino a todas las personas, porque se promueven que hablemos de odio hacia las personas, se promueve la violencia y evitamos hablar de cómo hacer como comunidad, por ejemplo, para estar mejor, para tener el pan sobre la mesa, para tener trabajo. Estamos en un momento en el que se pega por todos lados y con mensajes muy confusos, ¿no? Como el presidente fue a instancias internacionales a hablar mal de los feministas, de la perspectiva de género. Y uno dice, ¿cómo pensás dar respuesta a las personas que están en sus casas sufriendo violencia de género? ¿Y por qué no hablamos de eso en vez de todo lo otro?
para poder vivir en paz, ¿no? No se trata de nada más ni nada menos que poder vivir en paz, y ojalá de acá a 50 años no tengamos que ni siquiera recordar la fecha de Stonewall, porque ya haya igualdad y el asunto de género no sea algo tan... anécdota, que es una anécdota, que sea, ¿te acordás cuando en el pasado, como antes, cuando la gente no se podía divorciar y tenía que vivir toda su vida con una persona con la que ya no tenía un vínculo y no quería estar? Que sea una anécdota. Ojalá pase eso. Tenemos que estar remarcando la orientación sexual, la identidad de género, las efemérides, porque todavía no hay una respuesta concreta. Claro. Quizás entendimos mal, era libertad para las élites, no para Claro, el pueblo, ¿no? La libertad para el comercio. Yo me pregunto, porque para alguien que todo lo va a solucionar el mercado, ¿cómo soluciona el mercado la violencia de género? Me parece que es una cuestión dramática pensarlo. Contame de los Yaso un poco más, ¿cómo va a ser? Arranca a las 6 de la tarde, hasta las 9, 9 y media. Hay un par de artistas, cantantes de la comunidad, hay una movida de baile también. En las plazas San Martín, en las plazas Urquiza, desde hace algunos años, sobre todo la gente más joven, está bailando voguing, que es un estilo de baile que se ha desarrollado hace poco en Tucumán y en el país. Va a haber baile y también van a estar las familiares víctimas que tienen familiares víctimas de travesticidio. Está la familia de Cintia Moreira, de Alejandra Benítez y de varias compañeras, algunas que tuvieron un juicio, otras que todavía están esperando el juicio. Sabemos que también eso, ¿no? Una cosa es la política del Poder Ejecutivo, el asistencialismo, lo que se necesita, y otra cosa también es el Poder Judicial, que todavía sigue sin tener una perspectiva de género y diversidad. Todavía asesinan, en Tucumán, en la calle, en la avenida Roca, sí. Asesinaron a travestis. En el Parque 9 de Julio encontraron cuerpo de otra travesti y eso se demoró mucho tiempo y muchas veces sin siquiera tener una condena como corresponde, ¿no? Claro. Te quería consultar porque, a ver, se habló mucho del caso Alperovich, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de violencia de género y que... Por una parte, encontrábamos un gobierno que está haciendo lo que vos nos contabas. Y por otro lado, salieron los libertarios a decir, con nuestro gobierno se logran este tipo de condenas que son históricas, como promoviendo que tienen algo que ver ellos con claro. Él. Uno le gustaría creer también que la justicia es independiente y va por su propio camino, pero suele moverse a los ritmos de la política. Con respecto a lo que está ocurriendo, me dijiste, no solamente a nivel nacional, las provincias también están dando marcha atrás. Sí. ¿Crees que el Poder Judicial, tarde o temprano, va a sentir ese impacto? Nunca avanzó demasiado, pero ¿crees que va a sentir ese impacto y va a retroceder? Yo creo que hay, el Poder Judicial es un mundo aparte, básicamente porque se manejan con reglas y con dinero y con otra realidad que no lo tiene el resto del Estado. Sí. Creo que hay mucho del barro de la política, realmente del barro y la miseria, cuando se busca partidizar causas que no son partidarias. Y que es también responsabilidad del Poder Judicial aclarar eso. Hay que esperar los fundamentos de la sentencia de Alperovich, que es un juez de Cava el que lo juzga, porque en Tucumán se entendía que estaba bastante complicado que los jueces que llegaron a ser jueces por el mismo Alperovich lo juzguen. Y también está el caso Loan, por ejemplo, de un niño desaparecido. Entonces hay gente queriendo participar y la realidad es que la violencia de género, la violencia contra las infancias, la violencia contra la diversidad está presente desde siempre y es transversal a todos los partidos políticos. Claro. Y que sería ideal que el Poder Judicial tenga mayor formación, que uno de los que más se resistió a formarse en la Micaela, por ejemplo. Sí. Sería ideal que tenga una formación transversal para que como sociedad podamos avanzar en encontrar justicia y en no partidizar esto, porque particularmente en el caso de Alperovich no hubo presencia de libertarios acompañando a la víctima, acompañando el proceso judicial. Digo, hay cosas de también el proceso de algo que empezó hace 4 o 5 años y que termina saliendo recién ahora, pero que ya se sabía que iba a ser usado políticamente esa noticia. Y es decir, bueno, mirá, no es la primera vez, ni es el primer funcionario, y hay de todos los partidos políticos hombres acusados y condenados por abuso, por acoso a las personas que trabajaban con él, al entorno familiar. Me parece que eso sería lo ideal y ojalá, en eso también hemos retrocedido, ¿no? Como que el Poder Ejecutivo está tan presente destruyendo cosas y cortando cosas que nadie está pensando, bueno, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Y cuánta plata va para ahí, y cómo se maneja eso, y cómo se ponen los jueces, y cuánto destinan los jueces, porque por ahí en otras áreas decir no hay presupuesto, pero en el Poder Judicial, ¿cuánto destina
para la atención a las víctimas de violencia, para los casos donde tienen que intervenir de modo urgente y para articular con la policía, que si no hay una perspectiva de género, termina violentando a las personas que más lo necesitan. Mira vos, qué gran preguntas que nos quedan dando vuelta y que obviamente habrá que responderles en su momento. Bruno, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y hoy en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, Hoyazo Popular Orgulloso. Excelente. Y nosotros vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos con mi compañero Chipi Merino para el cierre del programa de este día viernes en Sala de Prensa. Ya volvemos.